Juan 3, del 18 al 21, esta es la palabra de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean redargüidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Recordemos, mis hermanos, que el Señor Jesucristo desciende a la fiesta de la Pascua y durante esa celebración muchos creyeron en Él. ¿Sí recuerdan eso? Él desciende a Jerusalén, quiere celebrar la fiesta de la Pascua y en medio de esa Pascua dice que muchos creyeron en Él viendo las señales que Él hacía. Era una fe falsa. Dice la Escritura que muchos creyeron en Él, pero Jesús no creía en ellos porque Él conocía a todos, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Es decir, ellos tenían fe en Jesús, pero Jesús no tenía fe en ellos. Y la fe de ellos era una fe falsa porque estaba basada en las señales que Jesús hacía. Hermanos, la verdadera fe no viene por ver señales o por ver milagros. La verdadera fe viene por oír la palabra de Dios, por aceptar la palabra de Dios y por descansar en la palabra de Dios. ¿Sí recuerdan esas tres cosas? Notitia, ascensus y fiducia. No basta con oír la palabra de Dios, porque yo puedo oír la palabra de Dios, pero no puedo no aceptarla. Pero no basta con oírla y aceptarla, porque yo la puedo aceptar, yo puedo decir, sí, eso que dicen los cristianos es verdad, sí, ese es Jesús histórico y creo que sí es el Salvador, pero yo no descanso en esa verdad. Yo no creo en Él como mi Salvador, entonces no hay una verdadera fe. Como ya lo dije, muchas personas creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. Pero una sola persona de esas muchas que decían creer en Jesús, se acercó a Jesús de noche. ¿Recuerdan su nombre? Nicodemo. Nicodemo se acercó a Jesús de noche con una pregunta en lo profundo de su corazón. Una pregunta que él no le hizo directamente a Jesús, sino que Jesús sabía que era lo que había en el corazón de Nicodemo. ¿Y cuál era esa pregunta de Nicodemo? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de Dios? Y Jesús le responde que el primer requisito para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Si Dios no hace una obra de regeneración en la persona, nadie puede entrar al reino de Dios. Y allí, en esa obra del nuevo nacimiento o regeneración, Dios es totalmente soberano en eso. Es decir, Dios es activo. Dios es quien actúa en la persona y la persona es pasiva. El hombre no hace absolutamente nada para nacer de nuevo. Ustedes ¿hicieron algo para nacer del vientre de sus mamás? No, ustedes no hicieron nada. Asimismo es el nuevo nacimiento. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para nacer de nuevo, porque está muerto en delitos y pecados. No es como algunos hermanos dicen, que el hombre está enfermo y que puede levantar la mano y decir, Señor, ayúdame. No, el hombre no es capaz de hacer eso, porque el hombre está totalmente muerto. Dice Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, escuchen, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre estaba muerto y que Dios fue el que tuvo que hacer una obra en el hombre. Luego vimos que Dios da una provisión al hombre para que el hombre pueda realmente nacer de nuevo, y es a su Hijo Jesucristo. Cuando dice la Escritura que Él fue levantado entre el cielo y la tierra, dijo Él mismo, y es necesario que así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y en el día de hoy veremos la última parte de esta línea de pensamiento. Según algunos dicen, mis hermanos, desde el versículo 16 hasta el 21 no son palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que son palabras de Juan el Bautista. Parece ser que el Señor Jesucristo o la conversación de Cristo con Nicodemo fue hasta el versículo 15 y del 16 al 21 son palabras del apóstol Juan, y allí el apóstol da el segundo requisito para entrar al reino de Dios. El segundo requisito para entrar al reino de Dios es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. Creer en la provisión de Dios es creer en Cristo. Y en este requisito, en este último requisito para entrar al reino de Dios, el hombre es activo. Si en el primer requisito el hombre es pasivo y toda la obra la hace Dios, en este segundo requisito el hombre es totalmente activo. Dios, claro está, Dios le da la fe al hombre, pero ¿quién cree? El hombre es el que cree. Dios no cree por el hombre. Dios le da la fe a esta persona y esta persona cree en Cristo, cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. Por eso el título de este sermón es el segundo requisito para entrar al reino de Dios, la fe. El segundo requisito para entrar al reino de Dios, la fe. Y veremos dos cosas en nuestro pasaje: la aceptación y el rechazo. La aceptación del segundo requisito para entrar al reino de Dios y el rechazo del segundo requisito para entrar al reino de Dios. Entonces, dos cosas fáciles: la aceptación y el rechazo. Veamos entonces la aceptación, versículo 18 en su parte A. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Ya vimos, el primer requisito para entrar al reino de Dios es nacer de nuevo, la regeneración. Y el hombre, como ya lo dije, en ese primer requisito es totalmente pasivo. Nadie puede darse vida a sí mismo, ya lo dije en la introducción. Dios es quien produce de manera sobrenatural vida en el espíritu muerto del hombre, pero en este segundo requisito para entrar al reino de Dios, el hombre es activo. Dios le da la fe al hombre y el hombre es quien cree. El hombre es quien cree. Dios no cree por él. El hombre debe creer que Jesús es la provisión que Dios envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, para entrar al reino de Dios se debe creer en Jesús. Niños, jóvenes, para entrar al reino de Dios se debe creer en el Hijo de Dios. Se debe creer que Él fue el que Dios envió a morir en una cruz, a derramar su sangre para salvar pecadores como ustedes y como yo. Vea lo que dice el texto: el que en Él cree. Hermanos, la única fe que salva es la fe en Jesús. La única fe que salva, hermanos, es la fe en el unigénito Hijo de Dios, como dice el pasaje. Hermanos, el cristianismo es único. Cuando digo único es que el cristianismo es absoluto, es decir, no hay otra forma de ir al Padre. Por eso odian tanto el cristianismo, porque esto es un mundo pluralista, esto es un mundo que quiere ir al cielo conforme ellos piensan. Las personas quieren ir al cielo conforme ellos se lo imaginan, conforme ellos creen, y que se les diga que la única forma de ir al cielo es por medio de Jesucristo. Eso trae realmente mucho rechazo. Muchas personas dicen que nosotros somos faltos de amor. Somos faltos de amor. Hermanos, pero es que esa es la verdad de las Escrituras. ¿Qué más hacemos? Nunca decir la verdad de la Escritura es falta de amor. Esa es la verdad de Dios. Y todo lo que esté fuera de la verdad de Dios, que está aquí plasmada en este libro, es mentira. Amados, el amor
nunca está por encima de la verdad. Escuchen bien eso. El amor nunca está por encima de la verdad. El verdadero amor está basado en la verdad. Otra vez, el verdadero amor está basado en la verdad. Claro, la verdad hay que decirla con amor, ¿cierto? Aunque usted diga la verdad de la Escritura, sin amor sigue siendo verdad, ¿o no? Pero el amor sin verdad no es amor. ¿Sí ve? ¿Cómo el amor no puede estar por encima de la verdad? La verdad dicha sin amor, eso suena duro, pero sigue siendo verdad. Pero si yo doy amor o entrego amor o pretendo amar sin la verdad de la Escritura, eso realmente no es amor, eso se convierte en odio. Bueno, hermanos, aquel que cree en el Hijo de Dios, como dice aquí el texto, no es condenado. ¿Qué quiere decir eso? Es librado del castigo eterno que merece su pecado. Es ser librado de la condenación eterna. Y la razón, ¿por qué razón el que cree en Jesús no es condenado? ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz nos sustituyó. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes y yo merecíamos ir a la cruz. Pero ¿qué pasó? Jesús tomó nuestro lugar. Eso se llama sustitución. Él tomó el lugar de cada uno de ustedes, de aquellos que han creído en Cristo, y nos sustituyó. Él derramó su sangre y recibió el castigo eterno del Padre en la cruz. Y ustedes y yo éramos los que merecíamos hacer eso. Nosotros merecíamos morir. Merecíamos ser condenados. Y no somos condenados, ¿por qué? Porque Él tomó nuestro lugar. Él nos sustituyó en la cruz. Ahora, veamos, hermanos, el rechazo del segundo requisito para entrar al reino de Dios. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. A la segunda parte del versículo 18. El hombre, hermanos, como ya lo he dicho, está condenado y seguirá estando condenado si no cree en Cristo. Hermanos, aquellas personas que no creen en Cristo no deben esperar hasta el final de los tiempos para saber si se van a condenar o no. ¿Ustedes no han escuchado esto? Esperemos a ver qué pasa. Cuando yo me muera me daré cuenta si voy para el cielo o para el infierno. No. La Escritura dice que si no cree en Cristo ya está condenado. El hombre nace estando condenado. El niño pequeño tan bonito que nace del vientre de la mamá ya está condenado. Pero cuando no cree en Cristo, cuando se le predica el evangelio más tarde y no cree en Cristo, está siendo doblemente condenado. Hermanos, la condenación en contra de los hombres sin Cristo ya está hecha, ya está determinada, ya está condenado. Ustedes sé que han visto películas donde muestran que están juzgando a un hombre que mató a 10 personas, violó a algunas mujeres. Y el juez le dice allí en ese juzgado que lo condena a la muerte, sobre todo en Estados Unidos y países donde la pena de muerte la avalan. ¿Qué le dice el juez a esta persona? Usted debe morir. Esa persona sigue viva inclusive por algunos años más, pero esa persona está muerta para la sociedad. Solamente que está esperando esa persona que llegue el día en que la sentencia de muerte se le aplique. Pero esa persona está muerta delante de todo el mundo. Asimismo es aquel que está sin Cristo. Aquel que está sin Cristo ya está condenado. La sentencia es castigo eterno. Solamente está esperando a que se muera o a que Cristo regrese por segunda vez. Ahora, la razón por la cual están condenados es porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos,
Dios en su eternidad dispuso que su Hijo Jesucristo viniera a este mundo a entregar su vida por pecadores como ustedes y como yo. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y Él se despojó de su gloria visible, se hizo hombre, se hizo siervo, vino hasta las partes más bajas de la tierra, es decir, hasta la cruz, derramó su sangre. Él murió para salvar pecadores. Y aquella persona que se le predica el evangelio y lo rechaza, ¿ustedes creen que es digno de muerte o no? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque está rechazando el único medio que Dios ha provisto para que sea salvo. Y lo está rechazando. ¿Merece perdón de pecados? No merece perdón de pecados. Es como una persona que está en la cárcel, la misma persona del ejemplo de ahorita, merece morir. Ya ha sido condenado a morir. Pero llega una persona millonaria y paga la multa, una multa bastante grande, la paga por esta persona. Y además de eso, le dice al juez que además de pagar la multa, lo deje salir libre porque él va a tomar su lugar. Él dice, yo voy a morir por él. Pero esta persona dice, yo no quiero eso. Dígale que se vaya, yo no quiero que pague por mí y yo no quiero que me sustituya. ¿Qué cree que merece ese hombre? La muerte. Él está rechazando salir en libertad. Él está rechazando vivir. Él prefiere morir. Así son los hombres en el mundo. Los hombres en el mundo rechazan a Cristo de manera abierta. Ellos prefieren morir. Ellos mismos se van para el infierno. Dios no los manda para el infierno. Ellos mismos se van para el infierno. ¿Por qué? Porque rechazan de manera abierta y voluntaria al Hijo de Dios. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que estos hombres quieren ir al cielo, pero ellos quieren ir al cielo como ellos quieren, no como Dios dice. Unos quieren ir al cielo siguiendo a un Dios diferente al creador de los cielos y de la tierra. Otros quieren ir al cielo haciendo buenas obras. Otros quieren ir al cielo siguiendo a cierto tipo de personas, de hombres, pero hermanos, Dios solamente ha determinado un medio para ir al cielo. ¿Cuál? Cristo. Ustedes recuerdan a Naamán. ¿Han leído la historia de Naamán? Naamán, que era un general del ejército sirio, y le dio lepra. Y le dijeron, vea, en Israel hay un profeta que tiene el poder de Dios. Vaya y él le dirá qué debes hacer. Claro, Naamán fue a buscar al profeta y el profeta le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. ¿Y sabe qué hizo Naamán? Se enojó. No, ¿yo qué voy a hacer eso? Allá en Siria habían unos ríos más bonitos, más cristalinos. Era mejor que yo me sumergiera allá. Los siervos que lo acompañaban le dijeron, si el profeta te hubiese dicho alguna cosa, otra cosa, tú no lo harías. Lo convencieron y él se sumergió en el río Jordán las veces que el profeta le dijo, y adivinen qué, se sanó de la lepra. Él quería buscar su sanidad conforme él quería, pero es que no es como él quiere, es como Dios lo ha determinado. Como el profeta le decía, y así están las personas hoy en el mundo. ¿Quieren ir al cielo? Sí, la mayoría quiere ir al cielo, pero conforme ellos quieren ir, no conforme Dios lo ha determinado por medio de su palabra. Y ciertamente el único medio para ir al Padre es Jesús. Y si tú rechazas a Cristo en esta noche, mi amigo, tú que me ves por internet, tú no tienes perdón de pecados. Porque estás rechazando el único medio que Dios ha provisto para que el hombre sea salvo, Cristo. Al hombre le parece un mal plan de Dios que haya determinado que Cristo sea el Salvador. Ellos creen que se pueden salvar de otras maneras, pero aquel que obedece, escúcheme joven y niño que está aquí, aquel que obedece y se sumerge 7 veces en la sangre del Cordero es limpiado de su lepra espiritual
llamada pecado. Sumérgete, mi amigo, en la sangre de Manuel. Sumérgete en la fuente de la sangre viva que puede perdonar tus pecados de manera perfecta. Rechazar, como ya lo dije, rechazar al Hijo de Dios es rechazar el único medio que Dios ha provisto para que tú seas salvo. Es rechazar lo que Dios más ama. Rechazar al Hijo de Dios es rechazar a lo que más Dios ama, a su Hijo. Si recuerdan, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. A Él oíd. Ahora respondamos una pregunta del versículo 19. ¿Qué es la condenación? Lo que dice el pasaje. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, ¿quién es la luz del mundo? Jesús es la luz del mundo. Juan 1:9, y ya lo vimos en alguna predicación, dice, aquel, hablando de Cristo, era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice el pasaje que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 1:10 y 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Y por qué sus obras son malas? Porque esas obras de estos hombres proceden de un corazón malo. Hermanos, el hombre está totalmente depravado. ¿Sabían eso? Bueno, ya lo hemos dicho mucho aquí. El hombre está totalmente depravado. No hay ningún bien espiritual en el hombre. Por lo tanto, el hombre solamente puede hacer ¿qué? Lo malo. Bueno, eso no significa que el hombre no pueda hacer algún bien relativamente bueno. Lo que significa es que todo lo que procede del hombre es malo porque lo que hace, lo hace sin Cristo. Y lo hace para su propia gloria. Hermanos, el hombre está totalmente depravado. Es que el pecado fue tan tremendo que llegó hasta lo más profundo de nuestro ser. Se extendió de manera impresionante en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro ser. En el hombre no hay ningún bien espiritual. Ahora, cuando ustedes ven a alguna persona incrédula haciendo alguna buena obra, esas buenas obras Dios no las ve como buenas obras. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también en otro lugar dice que lo que no procede de fe es pecado. Por lo tanto, esas aparentes buenas obras no son buenas obras. ¿Por qué? Primero, porque no proceden de fe. Y segundo, porque no son hechas para la gloria de Dios, sino para la propia gloria del hombre. ¿O ustedes han visto a algunas personas, sobre todo en Navidad, que van y llevan regalos por la autopista norte, y le dejan regalos a unas personas que se hacen en las orillas de la calle? ¿Ustedes creen que ellos le dan la gloria a Dios por eso? ¿No? Lo único que hacen es darse la gloria a sí mismos. Y ellos no lo hacen pensando en Cristo, ellos lo hacen pensando en sí mismos. Tal vez con la intención de ponerse a cuentas con Dios. Porque como dicen algunos, el que reza y peca, empata. Hermanos, el hombre malo aborrece todo lo que tenga que ver con la luz. Es decir, todo lo que tenga que ver con Dios, el hombre lo aborrece. Hermanos, cuando el hombre escucha que para entrar al reino de Dios tiene que venir a Cristo, aborrece eso. ¿Por qué? Porque Cristo es luz. Pero cuando el hombre escucha que puede hacer algunas cosas diferentes para entrar al reino, hacer buenas obras, dar limosna, hacer algunos sacrificios, ir de rodillas a Girardota, subir allí al parque que tenemos aquí, ¿cómo es que se llama? El Calvario, de rodillas. El hombre prefiere hacer eso.
¿Por qué? Porque eso no le implica ir a la luz. Eso no le implica ir a la luz. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre va a Cristo, sabe que tiene que ir a Cristo, sabe que tiene que ir a la luz. ¿Y qué pasa? La luz refleja las tinieblas, o más bien muestra las tinieblas que hay en él. Y la persona no quiere ser acusada. Algunas personas saben que ir al cristianismo es tener que dejar todo su pecado. Es tener que abandonar el licor, es tener que abandonar su pecado de inmoralidad, sus fornicaciones, todo ese tipo de cosas que hay en su vida. Las personas saben eso, mis hermanos, por eso aborrecen a Cristo, no quieren ir a Cristo. No quieren ir a Cristo. El hombre no quiere abandonar su pecado. El hombre no quiere abandonar las tinieblas que hay en él. El hombre desea continuar en las tinieblas de manera voluntaria. Como ya lo dije, él sabe que si va a Cristo tiene que abandonar su pecado. La luz le va a iluminar las tinieblas, le va a mostrar que es un hombre pecador, pero el hombre no quiere hacer eso. El hombre, algunos hombres, muchos hombres no van a Cristo, como ya lo dije, porque Cristo les exige abandonar sus pecados y ellos aman mucho su pecado. Juan 3, 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Hermanos, dice el pasaje en la última parte, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién es el único que practica la verdad? El creyente, el cristiano es el único que practica la verdad. Es el único, hermanos, que practica la verdad. El cristiano no solamente conoce la verdad de la Escritura, también la practica. Vive lo que sabe cada día de su vida. El cristiano todos los días va a la luz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios lo ilumine, para que ilumine las tinieblas que hay en él. El cristiano ama leer la Escritura porque ellas le muestran lo pecador que es. El cristiano realmente el cristiano desea que las tinieblas que haya en él sean manifiestas. El cristiano quiere abandonar su pecado. ¿Por qué? Porque quiere parecerse más a Cristo todos los días. El cristiano desea eso. El cristiano se acerca cada vez más a la luz, porque él quiere andar en luz, porque él quiere ser luz para el resto de los hombres. ¿Acaso no dice la Escritura? Vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros, los cristianos, no podemos escondernos, debemos realmente ser luz para el mundo. La luz no se mete debajo de una cama, porque no alumbra. El cristiano es luz. Y él se pone como en un candelero, en una parte visible de la casa, para que alumbre toda la casa. Amado hermano, no basta con conocer la verdad. Tú debes practicar la verdad. El verdadero cristianismo es uno que conoce la verdad, pero vive la verdad que conoce. Hermanos, el verdadero cristianismo es uno que conoce profundamente la verdad, pero no solamente eso, sino que vive la verdad que conoce. Y para terminar, mis hermanos, si tú has creído en Cristo, tú que estás aquí, tú que me ves por YouTube, tú has venido a Cristo realmente, tú no estás condenado. Tú no estás condenado. Y no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en la carta a los Romanos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero escuchen, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir, mi hermano, que si tú eres creyente, un verdadero creyente,
tú no andas conforme a la carne, porque si tú dices ser cristiano y andas conforme a la carne, entonces tú no eres cristiano. Porque Pablo dice ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú realmente dices ser de Cristo, pero vives en la carne, tú no eres de Cristo. No te engañes. No te engañes. Sin embargo, si tú eres de Cristo, también te recuerdo esto. Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, y esto es consolador. Aquellos que hemos creído en Cristo estamos seguros en Cristo. No hay ninguna condenación para nosotros y nada nos podrá separar del amor de Dios. Jamás, jamás, jamás. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos unidos a Cristo de manera inseparable. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y algunas personas, amigos, que se les pregunta acerca de su destino eterno, y como lo dije yo ahora durante el sermón, ellos dicen, bueno, ya veremos qué pasa cuando me muera. Nadie sabe, nadie ha venido de allá a decirme, esperemos a que yo me muera y veremos qué pasa. Pero lo cierto es que realmente no hay que esperar hasta la muerte. Como lo vimos en la predicación, mi amigo, niño, joven, adulto, viejo, que estás aquí o que me estás viendo por internet, tu destino eterno ya se sabe. Si tú no crees en Cristo, tu destino eterno será la condenación eterna en un lugar llamado infierno. Y nunca saldrás de allí. En este momento tienes la oportunidad de venir a Cristo. Ven a Cristo. No rechaces a Cristo. Porque cuando tú rechazas a Cristo, estás rechazando a Dios. Y no hay otro medio de salvación. Cuando tú rechazas a Cristo, estás pisoteando la sangre del pacto eterno. Estás pisoteando, hollando al Hijo de Dios. ¿Y sabes qué? Si tú no confías en Cristo para el perdón de tus pecados, adivine quién va a pagar por tus pecados. Tú mismo. ¿Y sabe cuánto tiempo estarás pagando por tus pecados? ¿Sabes cuánto tiempo? ¿Cuánto? Eternamente estarás pagando por tus pecados. ¿Sabe por qué? Porque tus pecados merecen el castigo eterno. ¿Por qué razón? Porque tú estás pecando en contra de un Dios eterno. Por eso nunca podrás pagar por tus pecados, jamás. Tendrás que pagar eternamente por ellos, amigo. Ven a Cristo, confía en la provisión que Dios ha dado. Confía en el medio que Dios ha dado para que pecadores como tú vengan, sean salvados y no sean condenados. Oremos. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias por la provisión que tú has dado para que seamos salvados. Cristo levantado en una cruz. Pero también te damos gracias porque nos has dado el requisito. 2 requisitos indispensables para entrar al reino de Dios: nacer de nuevo, pero también creer. En el primero, nosotros no hacemos absolutamente nada. Tú haces absolutamente todo, pero en el segundo, tú nos das la fe, pero nosotros debemos creer. Nosotros somos los que debemos poner nuestra fe en Cristo, creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, ayúdanos. Salva a los perdidos, a aquellos nuestros hijos que todavía no han venido a la fe, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Señor, ten misericordia de ellos. Y a nosotros, Señor, aumentanos la fe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.